Bienvenidos nuevamente al módulo 1 del curso teórico. Hoy nos toca la sesión número 12, hidradenitis supurativa. Los objetivos de la sesión es repasar los conceptos generales de la hidradenitis supurativa, los que ustedes luego van a profundizar con la guía clínica chilena para el manejo de la hidradenitis supurativa. También calificar el estudio personal mediante una prueba de 10 preguntas de selección múltiple al inicio de la sesión y revisar el desarrollo de 2 escenarios clínicos representativos del tema. Las instrucciones son las mismas de las sesiones anteriores, por lo que no las voy a repetir. A modo de introducción, la hidradenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria crónica, recurrente y debilitante del folículo piloso. Se caracteriza por lesiones inflamatorias dolorosas y profundas que aparecen en áreas corporales que albergan glándulas apocrinas, que son principalmente las áreas intertriginosas o pliegues, como las axilas, zonas inguinales y la región anogenital. Es una enfermedad a menudo subdiagnosticada con un retraso promedio en el diagnóstico que varía entre los 7 y 10 años. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia de hidradenitis supurativa a nivel global no está determinada del todo claro, pero hay diversos estudios en que se plantean prevalencias muy variables. Esto depende del método con el que se calcula la prevalencia. Un estudio reciente del año 2021 es quizá el que se aproxima un poco más a la cifra más exacta y se estima que podría ser de aproximadamente un 0,4%. Existe evidencia también dispar en cuanto al predominio de sexo masculino versus sexo femenino. Tradicionalmente siempre se ha dicho que es más frecuente en mujeres, 2 a 3 veces más, pero hay estudios, sobre todo en Asia, en que a veces se ha visto que quizá podría predominar en el sexo masculino. Es más frecuente en afroamericanos y en población mestiza en comparación a caucásicos. Aproximadamente entre un 30 y un 40% de los pacientes con HS tiene algún familiar que también tiene la enfermedad, y la edad promedio de inicio de la HS es aproximadamente los 20 años. Sin embargo, hay un porcentaje de aproximadamente un 2% de pacientes de comienzo prepuberal, antes de los 11 años. Y cuando hay un comienzo precoz del HS, se estima que hay 2 veces más probabilidad de tener antecedentes familiares. En cuanto a la clínica, se les adjuntó como material complementario a la sesión de hoy un glosario acerca de las lesiones, para algo que se hizo recientemente para unificar la terminología que se usa descriptivamente, ¿ya? Entonces acá yo les pongo como extraído de ese mismo paper rápidamente un resumen en que podemos tener en esta enfermedad distintos tipos de lesiones como son pápulas, pústulas, nódulos, y cuando es un nódulo es importante aclarar si es un nódulo inflamatorio o no inflamatorio y si es que está erosionado o no. Placas también, que también pueden ser inflamatorias o no inflamatorias, úlceras, abscesos, comedones, y es bien característico de esta enfermedad el doble comedón, que son comedones interconectados entre sí. Y por último, una de las lesiones más características, que son los túneles, ¿ya? Que antiguamente se le podía decir también trayectos, tractos sinuosos, pero actualmente lo que se prefiere decir es la palabra túnel, ¿ya? Que es un tracto lineal que puede abrirse a la superficie cutánea, no necesariamente va a tener una apertura a la superficie, ¿ya? Es importante respecto a los túneles aclarar si son drenantes o no drenantes, y si es que tienen fístula o no, ¿ya? Es decir, si están como comunicados hacia la superficie o hacia algún órgano interno, que eso muchas veces se ve más a través de una ecografía. Otras cosas que podemos encontrar en la clínica son cicatrices, ¿ya? Cicatrices tipo cuerda, por ejemplo, cicatrices atróficas o cicatrices cribiformes, ¿ya? Las cicatrices tipo cuerda, como las que vemos en la foto de la izquierda, o las cicatrices cribiformes, como son algunas que vemos aquí en la foto de la derecha, son como mucho más características, ¿ya? También es una enfermedad que se caracteriza por síntomas, como son el prurito, y en algunos pacientes que es lo que predomina, y en otros en cambio predomina más el dolor, ¿ya? También los pacientes se quejan mucho de mal olor, y algo muy característico en esta enfermedad son las exacerbaciones y remisiones, ¿ya? Esto es parte de la historia natural de la enfermedad y es importante aclarárselo a los pacientes. ¿Por qué? Porque de repente uno puede indicarles un tratamiento cuando ellos están en la fase de comenzar una exacerbación, y ellos van a considerar, por ejemplo, que es un tratamiento pésimo porque no les ayudó, pero pasa que justo estaban comenzando una exacerbación. O al contrario, uno les puede indicar un tratamiento muy suave que probablemente es muy poco lo que les va a modificar el curso de la enfermedad, pero si justo el paciente estaba entrando en una fase de remisión, él va a encontrar que es un tratamiento espectacular. Entonces siempre aclarar eso antes de indicar un tratamiento a estos pacientes. En cuanto a las áreas comprometidas, uno las puede dividir en áreas típicas y áreas atípicas.
Dentro de las típicas, bueno, tenemos la región axilar, la región inguinal, genital, el pliegue interglúteo y los glúteos, aunque siempre lo más común es que se comprometa más el pliegue interglúteo, ¿ya? La región infra e intermamaria, la región perineal y perianal, el pliegue infraabdominal y el pubis. Entonces esas son como las más típicas, aunque en negro destaco las tres insignes, ¿ya? Y dentro de las áreas atípicas tenemos el compromiso de cuero cabelludo, del cuello, particularmente de la zona de la nuca, la cara, y ahí particularmente la zona de la región mandibular, la zona de las orejas también y zona retroauricular, la espalda, abdomen, muslos, incluso se pueden comprometer piernas, por ejemplo, ¿ya? Acá tenemos fotos de áreas típicas, como vemos acá lesiones en la axila, vemos túneles, cicatrices, ¿ya? Acá en la foto del medio, la zona inguinal y la cara interna de los muslos, también vemos nódulos, cicatrices, comedones, ¿ya? Y acá tenemos también el pliegue interglúteo, ¿ya? Donde hay múltiples nódulos, túneles, acá en el pliegue interglúteo, y acá vemos algo muy característico que es esta deformidad del contorno del pliegue interglúteo. Entonces, en vez de tener una línea recta, solemos tener estas como curvatura, que es algo muy característico de la HS. En cambio, en áreas atípicas acá tenemos, por ejemplo, el compromiso facial y de zona mandibular, ¿ya? Que para diferenciarlo a veces del acné puede costar un poco, pero es muy importante que se suele comprometer mucho la zona preauricular y aparecen estos túneles o cicatrices, así como tipo puente, ¿ya? Que eso no es algo tan común de ver en acné. Y acá tenemos compromiso, por ejemplo, también de la zona de la nuca, ¿ya? Donde a veces puede uno confundirlo con cuando está muy próximo a la zona del cuero cabelludo, se puede confundir con celulitis disecante del cuero cabelludo, acné queloideo de la nuca o foliculitis fecalparte. El diagnóstico de HS es netamente clínico, ¿ya? Y lo más importante es la presencia de estas lesiones características, ¿ya? Otros criterios que se sugiere cumplir son el compromiso de áreas típicas, ¿ya? Pero sabemos que también se pueden comprometer áreas atípicas, y la recurrencia de las lesiones, ¿ya? Que 2 o más episodios en un lapso de 6 meses. Eso es lo que tradicionalmente se dice, pero si vemos un paciente que llega con un túnel en una axila y es el primer episodio, probablemente eso nos está orientando claramente a una hidradenitis supurativa. Distinto es si es, por ejemplo, una pústula o un nódulo inflamatorio que aparece por primera vez. Ahí probablemente sí debemos esperar que estas lesiones recurran antes de catalogarlo como una HS. Si hay un compromiso de áreas atípicas o hay un episodio único de lesiones, lo mejor en estos casos es solicitar una ecografía, como que respalde el diagnóstico. Existen distintos tipos de clasificaciones de esta enfermedad, que hay algunas que son escalas de severidad y otras que son fenotipos, ¿ya? Son muchas, pero acá yo les destaco en negro como las más importantes, que son la estadificación de Hurley, la estadificación de Hurley modificada, la respuesta clínica en hidradenitis supurativa o HiSCR, y el International Hidradenitis Suppurativa Severity Score System o IHS4, ya que es el que más se usa en los estudios clínicos. Y hay distintas clasificaciones de fenotipo, y acá las que yo más les recomiendo es la del grupo español del doctor Martorell, de los fenotipos foliculares inflamatorios, que vamos a ver más adelante. Entonces, la estadificación de Hurley es la más clásica y por lejos la que más se sigue utilizando actualmente, que clasifica en 3 estadios de severidad. El estadio 1 es cuando hay 1 o más abscesos sin tractos sinuosos, o como le deberíamos llamar ahora túneles, ni cicatrices. En el estadio 2 también están estos abscesos, pero acá ahora ya hay túneles y además cicatrices, ¿ya? Pero que no comprometen toda un área. Y en el estadio 3 hay múltiples abscesos y túneles interconectados entre sí y que ya casi no hay áreas de piel sana, ¿ya? ¿Qué problema existía con esta estadificación? Que incorpora cicatrices. Entonces, al incorporar cicatrices, no permite que haya mucho cambio. Es decir, un paciente una vez que ya tiene cicatrices es imposible, siempre va a ser 2 o 3, ¿ya? Entonces, eso es como lo que se buscaba cambiar, ¿ya? Y para eso se creó después un grupo holandés, creó esta clasificación de estadificación modificada de Hurley, ¿ya? En la que primero se clasifica si el paciente tiene túneles o no. Entonces, si el paciente no tiene túneles, inmediatamente es Hurley 1, y si tiene túneles, había que ver, por ejemplo, si los túneles están comprometiendo casi toda el área, no toda, por eso acá se habla más de porcentaje de superficie corporal. Si comprometen casi toda un área, se habla de Hurley 3, ¿ya? Y si no, Hurley 2. Lo bueno de esta clasificación además es que, por ejemplo, habían pacientes que no tenían túneles, pero tenían muchas lesiones en muchas áreas, que claramente era un paciente severo. Entonces esta clasificación permite que un paciente que tiene un Hurley 1, es decir, que no tiene túneles, pueda igual ser clasificado como severo, ya que si tiene más de 5 abscesos o nódulos y son lesiones migratorias, es decir, como que va cambiando si se compromete la axila, la zona inguinal, etc.,
podría ser clasificado como un GERLEI 1C, y esto se le clasifica como severo, ¿ya? En cambio, por ejemplo, en los GERLEI 2, también, si hay varias áreas comprometidas, es un GERLEI 2C, que es clasificado como severo. En cambio, si el paciente tenía un túnel, pero la lesión ni siquiera estaba inflamada, era un túnel residual, puede ser clasificado como leve, ¿ya? Entonces, eso es lo que permite esta estadificación de GERLEI modificada, poder evaluar respuesta a tratamiento, ¿ya? Entonces, puede el paciente ir cambiando su clasificación en los controles consecutivos. Y la otra que les quiero destacar dentro de los patrones de los fenotipos es la del doctor Martorell, que clasifica en dos grandes grupos, que es un fenotipo folicular y un fenotipo inflamatorio. El fenotipo folicular es más común en mujeres, es de inicio más precoz, son lesiones más foliculares, como dice su nombre, como por ejemplo comedones, pápulas, pústulas, nódulos, y en cambio los abscesos y túneles son más infrecuentes. Acá los pacientes se suelen quejar mucho más del prurito, y es una evolución no progresiva, pero sí con exacerbaciones infrecuentes, pero sí es una historia que suele ser mucho más prolongada. Entonces, cuando uno ve a un paciente con un fenotipo folicular, uno sabe que comenzó una edad precoz, que probablemente le va a durar mucho tiempo, pero va a ser siempre relativamente más leve. A diferencia del fenotipo inflamatorio, que es más común en hombres, comienza a edades más avanzadas, se caracteriza por abscesos, ¿ya? Y también por túneles y muchas más cicatrices. Son pacientes que se quejan mucho más de dolor que de prurito, y es una evolución mucho más progresiva. Es decir, acá el paciente es un paciente que comienza con lesiones mucho más severas y va evolucionando de una forma más severa, ¿ya? Y en este patrón hay menos historia familiar que lo que hay en el folicular. Otro punto que les quería destacar es el gran impacto psicoemocional que tiene esta enfermedad. Se ha visto que existe una prevalencia de depresión en HS de hasta un 17%, y de ansiedad de un 5%, y esto va aumentando con la edad. Casi todos los pacientes se quejan de dolor, y esto produce mucha discapacidad, disfunción sexual, alexitimia e incluso alteración de la imagen corporal. Es mucho más frecuente en estos pacientes el abuso de alcohol, de opiáceos, de marihuana, tienen más riesgo de suicidio, incluso el doble de lo que tienen los pacientes que sufren de psoriasis, así que siempre es importante evaluar este punto y hacer una derivación oportuna a psicólogo o a psiquiatra. También es importante destacar la ecografía Doppler color, ya que es una herramienta que utilizamos mucho en hidradenitis supurativa, y que lo ideal recomendamos siempre que se pueda y que esté disponible el recurso, solicitarla, ¿ya? Las principales utilidades de la ecografía es hacer un diagnóstico precoz, hacer un estadiaje acucioso de la severidad, ¿ya? Porque muchas veces nosotros podemos considerar que el paciente tiene una HS un poco leve, pero uno le hace la ecografía y ve que tiene túneles, y eso le aumenta el estadiaje. Y también ayuda en el monitoreo de la enfermedad. Y existe una clasificación ecográfica de severidad, ¿ya? Que, como digo, puede ser a veces mayor, y como cambiarnos la categorización del paciente, ¿ya? Así que lo ideal es pedirla siempre. Ahora pasa que lamentablemente a veces en algunos escenarios no puede ser realizada porque no está disponible o no hay un ecografista entrenado. Dentro del tratamiento, un concepto que les quería destacar es el concepto de ventana de oportunidad, ¿ya? Que este se define como el periodo durante el cual la terapia inmunomoduladora puede modificar el curso de la enfermedad, al controlar la actividad inflamatoria y así reducir el daño tisular, que son las secuelas que se manifiestan como túneles o cicatrices, ¿ya? Es importante esta ventana de oportunidad, ya que se encuentra en las primeras etapas de la enfermedad, y ahí es cuando el tratamiento médico tiene su mayor eficacia, ¿ya? Entonces, cuando a uno le llega un paciente lleno de cicatrices, lleno de túneles, uno probablemente ya llegó muy tarde. Lo importante a veces es cuando uno recién ve que el paciente está comenzando, a veces incluso utilizar terapias a veces incluso un poco más agresivas. ¿Para qué? Para evitar que llegue a la fase lleno de cicatrices o lleno de túneles, ¿ya? Existen muchas guías clínicas que se han publicado, ahora tardíamente, como ven acá, las primeras fueron en el año 2015, pero lo bueno es que sucesivamente grupos de distintas partes del mundo han ido publicando sus guías clínicas, que acá se las resumo, ¿ya? Cada cual con un enfoque distinto, con esquemas de tratamiento distintos, algoritmos distintos, ¿ya? Y ustedes las pueden ver y cada quien puede ver, por ejemplo, cuál le hace más sentido, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, como ejemplo, lo que dice la guía británica, que lo bueno de la guía británica es como que es bastante puntual. Es decir, es para alguien, por ejemplo, que no está muy interiorizado con esta enfermedad, va simplemente siguiendo punto por punto. No son tantas las opciones que da, entonces por eso para alguien que no se maneja mucho es bueno, porque va diciendo, ok, tengo que hacer este paso, si no responde, me cambio a otra terapia, si no responde, me cambio hasta otra, da pocas alternativas, voy evaluando a tantas semanas, etc. Entonces, en ese sentido, es como bastante práctica. El problema es que
no da muchas alternativas de tratamiento, no, el abanico que planteas es muy poco. Y los que manejamos pacientes con HS, sabemos que estos pacientes muchas veces uno tiene que probar muchos tratamientos, y sabemos que muchos de ellos fallan, o a veces uno tiene que combinar muchos tratamientos. Entonces, en ese sentido, quizá esta guía falla un poco. La guía brasileña, que la vemos acá, es un esquema que se ve así como bastante bonito, es un círculo con distintas indicaciones, pero a diferencia de la británica nos da un paso a paso, es decir, pone como un grupo de distintas alternativas y no queda tan claro como los pasos a seguir, ¿ya? Recientemente también salió la guía clínica francesa, que también, al igual que la británica, da un paso a paso a seguir y da más alternativas. En ese sentido es una guía como bastante buena, ¿ya? Para que también en la que se pueden basar, ¿ya? Y bueno, por último, nosotros como el grupo chileno de HS publicamos recientemente las guías clínicas chilenas. En la revista chilena de dermatología está la versión ampliada y en la revista médica de Chile está el resumen ejecutivo. Y al final de ella planteamos un algoritmo de enfrentamiento terapéutico en el que buscamos resumir y hacer como bien un paso a paso para que personas que no están muy interiorizadas con la HS puedan fácilmente quizá poder elegir algunas opciones y tener varias opciones también, para cuando falle alguna, poder elegir otras. Entonces, viéndolo parte por parte, primero existen recomendaciones generales, como son tratar el sobrepeso, la obesidad, el síndrome metabólico, que es frecuente en estos pacientes, que dejen de fumar, recomendaciones de la dieta, del tipo de ropa que tienen que usar, evaluar siempre la parte psicoemocional, el manejo del dolor, sugerir depilación láser en pacientes en estadios tempranos, ¿ya? Entonces, nosotros en general planteamos que lo ideal, si están interiorizados con ella, clasificar al paciente mediante la estadificación de Herley modificada. Ahora, si uno no está muy interiorizado, puede ser la de Herley común y corriente. Y luego hacer una corrección según ecografía, ¿ya? Y según esto, entonces, uno puede clasificarse en un paciente leve, moderado, severo, ¿ya? Entonces, si el paciente es, por ejemplo, un paciente leve, uno puede elegir como primera línea de tratamiento un tratamiento tópico, ¿ya? Que puede ser uno o más, ¿ya? Clindamicina, resorcinol, ácido fucídico, y según el grado de inflamación, de nódulos, abscesos, uno puede agregar algún tratamiento sistémico, particularmente antibióticos orales, ¿ya? Si en cambio el paciente es moderado, uno puede elegir también algún antibiótico oral sistémico, de los mismos de los casos leves, o algún otro tipo de antibióticos que de repente puede costar más encontrar, o que son más caros, o que son combinaciones de antibióticos, como la clindamicina, o la clindamicina combinada con rifampicina, o la triple combinación de moxifloxacino con rifampicina y metronidazol. Y en los casos severos, en cambio, como primera línea, el adalimumab. Nosotros acá también propusimos el secukinumab. ¿Por qué? Porque es uno de los tratamientos biológicos que tiene actualmente igual más evidencia, que tiene estudios en fase 3, aunque aún no ha sido aprobado por la FDA. Entonces esto fue un poco como una apuesta de nosotros, que quizá no, probablemente es el próximo biológico en ser aprobado por la FDA, por eso lo pusimos como primera línea. Pero en general, el único biológico aprobado por la FDA, como van a ver en las guías, es el adalimumab. Y cuando no hay acceso a tratamientos biológicos, que es algo que es muy común por el tema de los costos o la dificultad de acceder a estas terapias biológicas, uno puede recurrir a las combinaciones de antibióticos, ¿ya? Entonces luego proponíamos evaluar la respuesta a las 10-12 semanas, que esto puede ser mediante el conteo de los nódulos, abscesos o túneles que hay, cómo se ha modificado entre un control y otro, o también mediante el uso de ecografía. Si hay una buena respuesta, se puede mantener estos tratamientos, teniendo siempre precaución con la resistencia bacteriana, o también uno puede incluso evaluar suspender, porque quizá ya pasó el periodo crítico de inflamación. Ahora, si hay mala respuesta, sugerimos cambiar a tratamientos de primera línea no utilizados aún, o a tratamientos de segunda o tercera línea, como los que planteamos acá, para los distintos escenarios, como por ejemplo espironolactona en los casos leves, dapsona o acitretina en los casos moderados, o otros biológicos como infliximab, ustekinumab o apremilast en los casos severos. Paralelo al tratamiento médico, siempre es importante tener el tratamiento quirúrgico. Existen muchos tratamientos quirúrgicos, como van a ver en las guías, como incisión y drenaje, el estrechamiento, muchos de ellos con mucha recurrencia. En general, los que suelen tener menor recurrencia, ser los más efectivos, son la excisión radical y el láser CO2, pero eso hay que evaluarlo ahí caso a caso. Pero siempre tenerlo presente, no es que hay que esperar a que el paciente esté muy mal, esté en una etapa llena de cicatrices para recién plantear la cirugía. Y también tener siempre presente los tratamientos médicos coadyuvantes, que son coadyuvantes durante la inflamación y que también se pueden utilizar como mantención una vez que ya se controló la inflamación. Ojo que estos tratamientos tienen mayor utilidad en casos leves y menos utilidad en los casos severos, ¿ya? Para que, por ejemplo, cuando les llegue un paciente, por ejemplo, supurando, lleno de túneles, no estén pensando en dejarle
no sé, de repente vitaminas, zinc, que uno, quizá el gluconato de zinc, claro, es un buen tratamiento adyuvante, pero en un caso muy severo uno tiene que obviamente darle prioridad a una terapia biológica o a tratamientos antibióticos antes que estar pensando solo en vitaminas o en otro tipo de terapias, ¿ya? Entonces acá tenemos distintas alternativas de tratamientos coadyuvantes. Sugerimos, por ejemplo, el uso de espironolactona o de anticonceptivos orales combinados en mujeres, particularmente las que tienen exacerbaciones perimenstruales, ¿ya? Y los tratamientos tópicos se consideran como coadyuvantes en etapas moderadas.